Durante toda la historia han existido grandes coaliciones famosas, algunas conocidas por su gran legado, años de reinado, agresividad o por documentales, así como los Mapos, Magigilanes, Celatis, entre otros. También hemos hablado y te hemos presentado coaliciones desconocidas en este canal, y hoy tocará hablar de una coalición bastante exitosa que tuvo un final desafortunado, incluyendo algunos miembros que llevaban su genética. Estoy seguro de que no conocías a estos machos, o quizás sí, porque ya hice un video sobre ellos hace unos años atrás. La historia de estos machos comenzaría ya por el 2004, con el nacimiento de Cheru, que es el león que estás viendo ahora mismo en la foto. Y al año siguiente nacería su compañero Sam, quien estaría con él hasta el final de sus días. Un compañero y hermano de sangre que bajo todas las circunstancias y momentos difíciles que pasaron juntos, peleas entre hermanos y desacuerdos, jamás abandonó a Cheru. Eran algo así como Mr. T y King Telmapogo. Los dos eran hijos de un macho llamado Ujonjo, que ya murió hace muchos años atrás. Durante los siguientes años, San y Cheru se unieron con un macho llamado Simbeo, que tenía aproximadamente la misma edad, y también formaron una coalición con su medio hermano llamado Mowat, quien tuvo un final desafortunado, quien fue apedreado y torturado durante horas, pero hablaremos sobre eso más adelante. Los cuatro machos, que eran llamados en sus inicios como la coalición Ibori Trio, con Sam, Cheru y Simbeo, habían empezado a aparearse con leones a una edad muy temprana, y para 2013 ya tenían un gran territorio dentro del parque. Y a la vez, la coalición optó por dividirse, ya que al tener varias manadas bajo control, necesitaban cubrir el terreno que recorre cada una de ellas, para mantener el control y para alejar a los nómadas aspirantes. Sam se quedaría con su hermano mayor llamado Cheru, y Simbeo con su medio hermano Mowat. En 2015, la coalición había sufrido un duro golpe, cuando Simbeo, el más grande y masivo de los hermanos, había desaparecido, probablemente en una lucha con otros machos o por otras causas desconocidas. Bajo su dominio quedaron varias manadas, y solo estaba Mowa para defenderlas. Después de eso, Mowa empezó a comportarse de una manera extraña. Empezó a alejarse de la manada y saldría un par de veces fuera del parque. Los leones del Parque Nacional Nairobi están ubicados muy cerca de las aldeas y ciudades de los sectores que los rodean. Mientras la población de leones decrece, la nuestra crece, y más pronto estos conflictos serán inevitables si todo esto sigue así como ahora. Un día, Mowa volvió a salir del parque una vez más, pero él no sabía que esta sería su última salida y un viaje sin regreso. Él venía teniendo varios conflictos contra otros machos y estaba estableciendo un territorio cerca de esta parte. Mowa había sido visto cerca de una aldea y pronto fue rodeado por al menos 400 personas que le lanzarían piedras y otros materiales. Debido a la presión, al nerviosismo y al estar viviendo algo de lo que no está acostumbrado, el león arremetió y atacó a una de las personas que estaba en una motocicleta, quien recibiría heridas graves en la espalda infligidas por Mowat. Pronto llegaría un equipo que trabaja para el parque, quienes debieron llevar un tranquilizante para el león. Desafortunadamente no lo tenían y tuvieron que esperar un segundo equipo. Sin embargo, el primer equipo mató al león, quienes dijeron que el león representaba una amenaza para la vida humana. Mowa daría sus últimos pasos en estas tierras después de recibir varios disparos en todo su cuerpo. Un final lamentable. Él era el león más hermoso del parque, según los turistas y las personas que trabajan en esta área. Hasta el día de hoy sigue siendo recordado como el león más famoso del sector, por su historia, por su hermosa cresta que lo hacía diferente a otros machos, por su comportamiento y por su final. Mowa murió el 30 de marzo de 2016. Ahora solo nos quedaban los dos mayores en el sector, San y Cheru, que lo seguirían haciendo bien durante al menos los siguientes 4 años. El fuerte dúo sufriría otro golpe entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Venían teniendo confrontaciones territoriales contra otros machos,
y ahí fue cuando Cheru desapareció. Sam, que había sufrido una grave herida en el ojo debido a una pelea, empezó a sentirse solo y viejo. Ya tenía casi 16 años, se le hizo difícil mantener el territorio sin la ayuda de su hermano. Sería visto tratando de formar una coalición con algunos machos de la zona, y uno de ellos fue con Sirikoi, que es como su sobrino, pero después de semanas juntos, al final se separaron. Sam moriría el 3 de agosto. Se dice que cuando lo vieron tenía herida de pelea, así que podemos decir que el rey no se fue sin dejar una huella y unas garras marcadas sobre alguien. Se fue siendo un verdadero guerrero. Ese fue el fin de una de las coaliciones más poderosas de África, el fin de una era, de una coalición grande y poderosa, superando la edad que suele vivir un león promedio en un estado salvaje. Y algo que lo diferenció de otros es que tuvieron territorio hasta el final de sus días y no vagando de nómadas. Otro final lamentable que ocurrió recientemente fue la muerte de Sirikoi, hijo de Mowat, quien murió hace unas semanas atrás. Según los trabajadores y veterinarios de la zona, dijeron que el león estaba perdiendo condición física y que fue llevado y atendido por los veterinarios que lo revisarían y lo tendrían dentro de un recinto. El león no parecía recuperarse, no estaba acostumbrado a esta forma de vida, no quería comer, no quería estar ahí, se lastimaría gravemente en intento de salir, perdería los dientes y las garras por tratar de salir y no estar ahí. Al final, terminó muriendo. Sirikoi era de los mejores cazadores o el mejor cazador de la zona, cazando presas más grandes que él. Quizás fue el mejor cazador del parque, el más rápido y ágil. Fue algo de buena voluntad ayudarlo, pero creo que fue mal planeado. Sirikoi nació en enero de 2014 y murió a una edad muy temprana, como su padre, Mowat.